Queremos dar un saludo a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos mucho el espacio que tenemos para poder compartir con ustedes los resultados de un proyecto que hemos venido trabajando en los últimos 2 años, que busca realizar una propuesta de indicadores para medir la adopción de estilos de vida sostenibles. Este es un proyecto financiado por la Universidad del Bosque que se ha realizado a través de la iniciativa En Modo Acción, también de la universidad, y con un aliado estratégico importantísimo, la Personería Municipal de Chía. El día de hoy nos acompañan las coinvestigadoras Marcela Rodríguez, ingeniera ambiental, y Viviana Osorno, bióloga. ¿Quién les habla? Diana Páez, ingeniera ambiental, líder del proyecto. Entonces, para dar inicio, vamos a contarles qué se van a encontrar el día de hoy. Vamos a comenzar con un contexto para que sepan en dónde se desarrolló el proyecto, dando paso a los objetivos, la metodología y, lo más importante, nos vamos a enfocar en los resultados a partir de contarles el diagnóstico que se hizo, los talleres con un grupo piloto escogido, herramientas didácticas que se generaron, una encuesta pre y post que nos apoyó el diagnóstico, pero también la evaluación, y por último, la propuesta de indicadores. Este proyecto lo desarrollamos en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, más específicamente en el municipio de Chía, un municipio que queda al norte de Bogotá, la capital del país. Es un municipio donde la Universidad del Bosque viene trabajando desde el año 2015 en diferentes procesos de educación ambiental y que decidimos tomarlo como nuestro piloto para este proyecto sobre estilos de vida sostenibles. Pero importante que partamos de la definición de un estilo de vida sostenible. ¿Qué es el estilo de vida sostenible? Se han dado varias definiciones, sin embargo, nosotros hemos venido trabajando desde 2017 con la definición que nos da ONU Medio Ambiente, que me voy a permitir leerla. Entendiendo los estilos de vida como un conjunto de hábitos y patrones de comportamiento que está integrado en un contexto social y es habilitado por instituciones, normativas e infraestructura eficiente que enmarcan las elecciones individuales con el fin de minimizar el uso de los recursos naturales, la generación de residuos y contaminación, mientras apoya la justicia y la prosperidad para todos. A partir de esta definición, nosotros hemos venido trabajando desde la Universidad del Bosque desde el año 2017 con esta iniciativa En Modo Acción para la promoción de estos estilos. Sin embargo, no surgió una pregunta en el proceso, porque se han desarrollado eventos, talleres, muchas maneras para tratar de promover esa adopción. Sin embargo, la pregunta es cómo medimos esa adopción de estilos de vida sostenible, cómo hacer un seguimiento, de qué manera sabemos cuál es el impacto que hemos venido teniendo con todas las actividades que desarrollamos. Nos dimos cuenta que realmente no hay una única manera de medirlo, se han trabajado con diferentes indicadores, así que esto fue lo que dio inicio a nuestro proyecto. Y para poder llegar a esa propuesta, nos planteamos 3 objetivos. Entonces, el primer objetivo fue el de realizar un diagnóstico sobre los estilos de vida sostenibles en el municipio de Chía, lugar donde decidimos desarrollar este proyecto, para generar una línea base a través del desarrollo de encuestas a la población. El segundo fue implementar un menú de opciones que promoviera la adopción de esos estilos de vida sostenibles en un grupo piloto voluntario dentro del marco de los objetivos para vivir mejor de los ODS y los lineamientos de ONU Medio Ambiente. Y por último, después de todo este proceso, lo que quisimos fue evaluar los resultados de las estrategias propuestas con este grupo piloto para identificar indicadores que nos facilitaran el seguimiento de procesos enfocados a la adopción de estos estilos de vida. Pero, ¿cómo lo hicimos? Entonces, para que explicar la metodología y comenzar a dar los primeros hallazgos de lo que encontramos con nuestros resultados, voy a invitar a la bióloga Viviana Osorno. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito de la metodología, de cómo lo hicimos. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, hicimos uso de la metodología de investigación, acción, participación, que es un proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes. Para esta metodología se utilizan métodos cualitativos y participativos, dentro de los cuales se incluye hacer un trabajo de campo. Esta metodología pues la utilizamos durante todo el proyecto de manera transversal a través de encuestas, talleres y sobre todo los grupos focales, que fueron el complemento perfecto para el diagnóstico que realizamos a través de las encuestas. Allí pues las personas pueden expresar sus experiencias y sus perspectivas.
También hicimos uso de la teoría fundamentada, que es una metodología que nos ayuda a procesar grandes cantidades de datos, en este caso sobre todo la que obtuvimos a través de los grupos focales, y eso nos ayuda a encontrar unas categorías que llamamos emergentes y que reflejan la realidad de los estilos de vida sostenibles de las personas. También hicimos encuestas cual y cuantitativas que responden a un carácter mixto y que se utilizan en diferentes estudios de investigación. Su propósito es obtener datos numéricos que cuantifiquen algunos factores y las percepciones también de la población. Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de correspondencia múltiple que permite explorar un agrupamiento de variables con el propósito de optimizar indicadores de sostenibilidad y bajar así redundancia y ganar eficiencia. Bueno, ahora las herramientas. Entonces utilizamos Google Forms, esa fue la herramienta que utilizamos para hacer las encuestas. Por un lado la compartimos a través de correo electrónico, de WhatsApp, pero también hicimos una de manera verbal recorriendo los diferentes sitios de Chía, municipios y también el casco urbano, que pues fue donde más hicimos encuestas, pues porque es donde más población encontramos. También hicimos uso de la herramienta Atlas Team, que fue la que utilizamos de manera complementaria con la teoría fundamentada y que nos ayuda a codificar una gran cantidad de datos, graficarlos y analizarlos, sobre todo los que salieron de los grupos focales. Con estos dos, pues llegamos al diagnóstico, ¿sí? Les voy a mostrar algo de lo que obtuvimos de ese diagnóstico. El primero, pues es una caracterización de la población. Aquí tenemos como un resumen donde nos damos cuenta que participaron 737 personas, un poco más del género femenino, con alrededor del 59.9%. En su mayoría oscilan entre edades de 18 y 40 años y con una distribución prioritaria en el casco urbano de Chía, que como lo mencioné, es donde mayor se concentra, o sea, es donde más se concentra la población en el municipio de Chía. En cuanto a los grupos focales, pues aquí vemos esta gráfica, es una gráfica que se desprende de la herramienta Atlas Team y que nos deja ver los 4 dominios de estilos de vida sostenibles: movilidad, vivienda, ocio y compras. Ahí se pueden ver en la gráfica y pues se hace un énfasis en las relaciones que hay entre estos dominios y las prácticas cotidianas que las personas consideran sostenibles o no. De allí se identifican nuevas categorías, la anterior. Digamos que dentro de las categorías emergentes que nos salen es la educación, la responsabilidad y la conciencia ambiental, que no la teníamos considerada al inicio, y pues eso resalta la importancia que le dan las personas a reducir su impacto ambiental negativo. Ahora sí, las conclusiones de este grupo, pues se puede decir que el diagnóstico indicó que aunque hay amplios conocimientos sobre el tema ambiental en la población, como el tema de residuos, de ahorros de agua, de energía, pues el conocimiento sobre el concepto de estilos de vida sostenibles no lo tenían tan claro. También se pudieron discutir temas como el consumo impulsivo influenciado por la publicidad, sobre todo el tema este de promoción, descuento. También se ve que el tema de compras de segunda mano son vistas con reserva, de pronto algunos mitos, algunos tabús, especialmente en la categoría de la ropa, pero hay una valoración positiva frente al tema de donar esas cosas que ya no usamos. El criterio económico a menudo predomina sobre la calidad, digamos, la gente sí se deja llevar mucho por el precio, por el valor económico, pero también se ve como una oportunidad para el ahorro. Entonces, siguiente, ya digamos que a partir de este diagnóstico pudimos generar un perfil de ese consumidor de chía. Entonces, les voy a mostrar algunas de esas características que hallamos de ese perfil inicial. El primero es que son personas que desarrollan algunas prácticas de ahorro de agua y energía asociadas principalmente al factor económico, pero que también tienen conocimiento sobre separación de residuos, por ejemplo. También es una persona que procura comprar productos de buena calidad y que tiene muy arraigada la práctica de separación. También, como les conté, denota comportamiento sobre compra impulsiva influenciada por la publicidad en redes sociales. También se evidencia un uso predominante de la bicicleta como uso de transporte, pero ellos comentan algunas barreras o muestran que tienen barreras o obstáculos con la infraestructura vial. La selección de alimentos de estas personas está influenciada por la salud. Ellos compran alimentos frescos y siguen consumiendo proteína de origen animal de manera constante.
Y por último, pues sus actividades principales de ocio consisten en reunirse con su grupo social, pero también hay tendencias del uso de plataformas digitales, tales como redes sociales y de streaming. Entonces, ya por último, les voy a mostrar el resultado del análisis de correspondencia múltiple. Allí pues vemos unas gráficas, ¿sí? Que nos muestran, pues digamos que esta metodología es una técnica que se encarga de representar y modelar un conjunto de datos mediante una nube, un espacio multidimensional. Aquí pues la idea es mostrar la proximidad que hay entre esos puntos y que nos brinda la oportunidad de identificar agrupamiento entre hábitos. Y así nos da la opción de evaluar relaciones sobre el estilo de vida según dimensiones, permitiendo generar pues la base para la construcción de una propuesta de indicadores que es nuestro objetivo principal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de gráfica para el dominio vivienda. En esta gráfica se arrojan tres grupos principales y una variable individual. El grupo A, que está en la nube A, es el grupo que abarca a las personas que siguen hábitos comunes relacionados también con el ahorro de servicios públicos. El grupo B nos muestra un grupo que incluye personas que adoptan medidas de ahorro de recursos que requieren un esfuerzo adicional para hacer ese ahorro. El grupo C corresponde a personas conscientes de la relación que hay entre sus hábitos y los problemas ambientales, cuyas prácticas están orientadas al manejo de residuos y buscan ahorro económico también directo en las facturas. Mientras que el D se refiere a prácticas como, por ejemplo, no arrojar aceite en el desagüe, es una variable individual que nos agrupó con los otros hábitos, probablemente porque ni se tiene un beneficio económico directo con esta práctica y sí puede presentar desafíos adicionales en su implementación. Entonces, como modo de ejemplo, hicimos la misma gráfica para todos los dominios, pero por temas de tiempo, pues solo les mostramos para vivienda. Entonces, ahora le doy paso a la ingeniera Marcela Rodríguez para que les cuente. No, vamos con Diana Carolina Páez, que nos va a hablar sobre los talleres de grupo. Perdón. No te preocupes. Bueno, entonces, después de todo este proceso, después de todo ese diagnóstico, de este perfil que nos compartió Viviana, a raíz de eso dijimos, listo, vamos entonces a crear nuestro menú de opciones para aplicarlo con ese grupo piloto que salió precisamente del desarrollo de las encuestas y los grupos focales. Entonces, esto fue algo completamente voluntario, en donde les comentamos, vamos a hacer algunos talleres, fueron personas de como lo comentó Viviana, pues mostraron el interés en trabajar un poco estos temas y precisamente afianzar algunos conocimientos. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Listo, tenemos una base, hay buena disposición, entonces, y hay cosas que podemos consolidar, pero hay otras cosas que podemos fomentar o promover. Entonces, a partir de eso es que creamos toda una serie de estrategias, de talleres, de herramientas, teniendo en cuenta todas las variables que vimos en nuestro diagnóstico. ¿Cómo comenzamos? Con talleres. Entonces, ¿qué buscábamos en estos talleres? Ante todo, lo que nosotros queríamos es que fueran muy dinámicos. O sea, lo que buscábamos inicialmente era poder brindar a las personas información, pero siguiendo un poco la iniciativa del modo acción, lo que nosotros buscamos siempre es hacer ese llamado a que las personas pasen de la información a la acción. Entonces, no es solo darles datos y decirles esto es lo que pasa, sino también intentar cómo generar procesos de reflexión, cómo nos conectamos con todo eso que está pasando, que sabemos que vivimos en un mundo donde la información nos bombardea por muchas partes. Entonces, lo que queríamos era generar conexiones. Eso es parte importante y clave de lo que nosotros tratamos de trabajar. Entonces, inicialmente habíamos pensado en hacer 5 talleres para cada uno de los dominios, pero nos dimos cuenta que habían dominios que podíamos trabajar en equipo. Precisamente, el taller de compras y de ocio. Ese fue un taller súper importante porque además lo hicimos en diciembre. Y ustedes saben que esta es una época en donde pues se suele comprar bastante, en donde nos reunimos con pues amigos, familiares. Entonces, lo que hace es que obviamente el consumo se suba mucho más. Entonces, aquí lo que buscábamos era brindar alternativas. ¿Sí? La idea de la sostenibilidad prácticamente es equilibrio. No es entrar a estigmatizar ningún tipo de acción, sino decir, podemos hacer algunas cosas, otras de pronto un poquito menos, otras tenemos alternativas buenísimas. Entonces, esa era un poco la idea de los talleres. El segundo
taller se nos convirtió en una feria realmente, se creció un poco, estuvo muy enfocada en buscar conectar todo el tema de comida y cómo ver la circularidad detrás de ella. Y lo digo porque iniciamos con huertas caseras, un taller de huertas caseras, seguimos luego con un tema de recetas sostenibles y terminamos con un proceso de compostaje en casa. Entonces, ver cómo todo tiene, digamos, que una conexión, se articula y podemos aprender en todos los pasos. También tuvimos un mercado, las personas pudieron interactuar con productores de la zona, que eso es súper importante. Algo súper clave realmente viene a ser eso. Entonces, poder realmente mostrar a las personas que existen iniciativas, que existen alternativas que están muy cerca de ellos para que puedan tener una vida sostenible. Porque de acuerdo al concepto que vimos inicialmente, no es solo que la persona quiera hacerlo, sino que tenga la infraestructura, tenga los habilitadores que lo permitan. El tercer taller estuvo enfocado en temas de movilidad y vivienda y aquí fue muy interesante porque pudimos, digamos que, evidenciar los esfuerzos que desde el municipio en términos de movilidad se están haciendo, como préstamos de bicicletas, como lugares, parqueaderos de bicicleta gratuitos, para que las personas pues tiendan a utilizar más la bicicleta que el automóvil y asimismo con el tema de vivienda hicimos una escenografía muy experiencial en donde se pudo hacer una reflexión de todos estos objetos y productos que solemos consumir a veces sin pensarlo, pero conectándolo como con, bueno, de dónde vino, para dónde va, tenemos algunas alternativas, entonces fue como lo que se trabajó. Pegado a esto, nos pudimos dar cuenta que tanto como para movilidad el municipio tenía mucho que dar, también hicimos una alianza con la Oficina de Desarrollo Económico por medio de la personería para poder hacer un recorrido con el vivero municipal. Fue súper interesante, las personas del grupo piloto pudieron asistir y se dieron cuenta de todo lo que podían hacer, digamos, con el municipio, porque les da asistencia técnica para sus huertas, porque pueden manejar temas de residuos orgánicos. Entonces, es importante no solo de pronto nosotros como contarles lo que se podría hacer, sino mostrarles cosas que ya se están haciendo en el municipio. Además de esto, fuimos invitados a la Feria Municipal de Ambiente, estuvimos también ahí con unos juegos, conversando con otras personas, porque la idea, pues obviamente, todos los talleres estaban muy enfocados a nuestro grupo piloto, pero si nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestros eventos al público en general, lo hacíamos para que más personas como que dijeran, bueno, ¿en qué están haciendo? Y tal vez se unieran. Y hubo personas que se unieron en el camino. Digamos que ya para comenzar a cerrar el proyecto, hicimos un evento que nos pareció muy importante, que era el cómo vamos, ¿no? Un conversatorio en donde pudimos hablar con las personas del grupo piloto y decir, bueno, cómo les ha ido con toda la información que les hemos dado, con los talleres, con las actividades. Entonces, pues de primera mano nos dijeron cosas muy interesantes que más adelante pues van a poder evidenciarlas en los resultados que les presente Marcela. Y por último, hicimos una feria de Navidad sostenible, o sea, si se dan cuenta, el tema de los eventos con la comunidad tuvo un año, entonces comenzamos con uno enfocado a Navidad y terminamos, pero ya esta vez con productores también, como les decía, lo que queríamos era que vieran que hay formas de verdad de consumir, pero de otra manera. Estas son algunas de las fotos de los talleres que tuvimos. También tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a un evento con los Boy Scouts del municipio. Entonces, con ellos aprovechamos un montón las herramientas didácticas que generamos que les vamos a presentar a continuación. Y bueno, como pueden ver, tratábamos de que todo fuera de verdad que muy dinámico, muy de participar, como construir escenarios para que no nos quedáramos solo con una presentación y brindar información a las personas. Estas son las herramientas que generamos. Entonces decíamos, bueno, nosotros vamos a dar talleres, pero estos talleres tenían, digamos que entre taller y taller podían transcurrir 2 meses. Y decíamos, bueno, ¿qué pasa con ese espacio? ¿Cómo podemos de pronto estar ahí sin estar con nuestro grupo piloto? Así que decidimos generar esas herramientas. A su izquierda lo que ven es es un afiche para colorear que tuvo mucho más éxito con la población joven, en donde lo que buscábamos era mostrar acciones que se pueden hacer en nuestro día a día y que a partir de la repetición quisiéramos que se convirtieran en un hábito. Entonces lo que invitábamos era que las personas pintaran la acción que iban a comenzar a hacer y en la medida que la repitieran en los espacios de la parte de abajo, simplemente chulearan y se fueran dando cuenta del avance, porque eso la verdad motiva bastante. Cuando uno comienza a ver cómo esos resultados y, ay, ve, lo estoy haciendo, lo puedo continuar haciendo, entonces este fue bien interesante como para ese seguimiento, sin que estuviéramos ahí. Y a la derecha tenemos un imán
En la nevera. Estoy seguro que casi todos tenemos imanes en nuestra nevera, ¿cierto? Como siendo un pequeño eco recordatorio muchas veces de dónde viajamos, pero nos pareció buenísimo porque todo el mundo abre la nevera todos los días. Entonces, tener ese recordatorio de acciones un poco más puntuales que podemos comenzar a hacer en el día a día. Este también tenía un marcador para pegar en la nevera y entonces uno iba chuleando y así pues también iba viendo como los avances que se tenían. Entonces, estas fueron herramientas que se entregaron y unido a esto, lo que tuvimos también fue una idea de que pusimos obviamente en la mesa, completamente voluntaria, de hacer un grupo en WhatsApp. Sé que ya esa es una de las maneras en que nos comunicamos prácticamente con todo el mundo. Entonces les dijimos, miren, les gustaría tener este grupo como un escenario para compartir, digamos que los avances que hemos venido realizando, para que nosotros les podamos dar un poquito más de información, así no nos veamos, que ustedes abran su celular y les llegue un mensaje con alguna información clave que pueden comenzar a poner en práctica. Y también si tienen dudas, preguntas, entonces si ven aquí hay un poquito de todo, tanto las piezas en donde daban información, como también las personas mostrándonos sus avances con sus afiches, con sus imanes y lo que iban haciendo. Entonces, eso iba, digamos que era importante porque no esperábamos tanto tiempo para seguir hablando del tema, sino generábamos como esa conversación en tiempo real. Por último, algo que no habíamos contemplado, pero que nos dimos cuenta que era ya una necesidad de las personas que nos acompañaban, era precisamente saber en dónde podían ir ellos a buscar estos productores, estas alternativas sostenibles a lo que normalmente se consumía. Entonces, a partir de eso nació la historia de generar un directorio sostenible en donde las personas pudieran encontrar de manera fácil esos lugares donde podían ir y comprar cosas diferentes a las tradicionales. Entonces tenemos una muestra de lo que es el directorio y también lo digitalizamos, de tal forma que cualquier persona simplemente con la URL podía identificar en el mapa de Chía en dónde se ubicaban estos lugares, pero no solo los negocios verdes, sino también puntos post-consumo para manejo de sus residuos especiales, los parqueaderos gratuitos que tienen las bicicletas en el municipio, donde pueden también hacer préstamo de bicis o entregar residuos inorgánicos para ser aprovechados por asociaciones de reciclaje. Entonces, este fue un poco el proceso y ya les vamos a contar cuál fue el resultado. Para ello invito a la ingeniera Marcela para que nos cuente un poco lo que fue ese proceso de la encuesta, tanto en el diagnóstico como en la evaluación y la propuesta de indicadores. Bueno, muy buenas a todos, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Entonces, la idea aquí es que les vamos a mostrar un poquito esos resultados de la encuesta que hicimos. Cabe resaltar que esta encuesta se hizo en dos momentos. En un principio, como nos decía Viviana, como parte del diagnóstico para saber nosotros cómo consumían o qué tipo de hábitos ya estaban arraigados en la población del municipio, y una post que se realizó con nuestro grupo piloto de estudio para nosotros poder identificar cuáles fueron esas prácticas que tuvieron mayores cambios de todo lo que nosotros promovimos como estilos de vida sostenibles. Entonces, cabe resaltar que se identificaron los resultados para 5 dominios específicos. Tenemos vivienda, movilidad, alimentación, compras y ocio. Entonces, vamos a ver un poquito resultados de cada uno de ellos. Digamos que lo que hicimos acá fue realizar diferentes tipos de preguntas en donde se les mostraba a los participantes un listado de acciones sostenibles, y aquí lo que pudimos evidenciar fue cuáles fueron esas acciones que tuvieron mayores cambios, cuáles de pronto debemos reforzar más y cuáles no generaron ningún tipo de cambio en la población. Nos dimos cuenta de un común denominador en los 5 dominios, y es que las prácticas de sostenibilidad que requieren un poquito más de esfuerzo y sacrificio por parte de la población son las más difíciles de adoptar. Entonces, por ejemplo, en el dominio de vivienda encontramos que las acciones que más tuvieron un aumento en su desarrollo están muy ligadas a temas de ahorros de servicios públicos y también la separación de residuos, que son prácticas que de pronto ya venían arraigadas y que desde el diagnóstico pudimos evidenciar que ya se hacían, pero también obtuvimos resultados en otro tipo de prácticas, como por ejemplo aprovechar la luz natural o algún tipo de práctica relacionada a la reutilización de agua, sin que éstas fueran, digamos, o que se tuvieran desde el diagnóstico. Entonces sí evidenciamos que hubo un cambio en estas prácticas. Siguiente.
Aquí podemos evidenciar también el tema de separación de residuos, entonces lo que nos dimos cuenta es que en nuestro post la mayoría de las personas ya separan sus residuos de alguna manera. Anteriormente nosotros habíamos encontrado que habían personas que no separaban sus residuos de ninguna forma, pero gracias a las actividades que hicimos durante el proyecto pudimos lograr que así fuera en 2 o 3 bolsas, las personas separaran sus residuos. Siguiente. En el dominio de compras encontramos también prácticas relacionadas sobre todo al tema de adquisición de productos. Aquí nos dimos cuenta que la mayoría de personas entendieron muy bien el impacto ambiental de los plásticos, entonces el tema de plásticos tuvo un aumento en su realización, por ejemplo, rechazar estos plásticos de un solo uso. También el tema de compras de buena calidad. Nosotros digamos que en todas las actividades que hicimos promovimos mucho eso, la compra consciente de productos que fueran duraderos, que fueran locales, y también el tema de la reparación, que es algo que como sociedad en Colombia nos ayuda un montón. Para la parte de criterios a la hora de comprar, nos dimos cuenta que durante todo el proceso estuvimos fomentando criterios sostenibles de compra. Entonces, esto fue algo que aumentó gracias al proyecto, pero también disminuyó el tema de compras por descuento, compras por antojo o compras por publicidad y aumentó más el tema de los criterios ambientales y también el tema de la necesidad, la utilidad y la calidad. Siguiente. Para el tema de movilidad, digamos que aquí no encontramos muchos cambios sustanciales porque desde el diagnóstico nos dimos cuenta que la mayoría de nuestra población utiliza medios de transporte más sostenibles. Sin embargo, encontramos que hubo un cambio importante en 2 medios de transporte, que es la bicicleta y el hecho de caminar, ya que nosotros estuvimos promoviendo acciones de este tipo durante nuestros talleres. Siguiente. Para el tema de alimentación, lo que encontramos principalmente es que las personas son muy conscientes a la hora de comprar alimentos, pero por ejemplo, prácticas como el compostaje que no se realizaban anteriormente, se empezaron a realizar gracias a nuestros talleres. También nosotros promovimos mucho el cambio de proteínas animales por proteínas vegetales. Esto es algo que también se hizo, sin embargo, las personas sí decían que les costaba mucho trabajo porque el tema de la carne es algo bastante cultural, pero también logramos muy buenos resultados en esto. Las personas se quitaron esa mentalidad de que siempre tiene que haber carne en nuestro plato y optaron por opciones vegetarianas como retos que les pusimos durante nuestro proyecto. Siguiente. Para finalizar, entonces, en el dominio de ocio encontramos, por ejemplo, que el hecho de realizar actividades al aire libre estuvo muchísimo más arraigado gracias a nuestro proyecto. Nosotros digamos que siempre fomentamos el hecho de desconectarse y hacer más actividades al aire libre. Entonces, gracias a eso pudimos evidenciar cambios sustanciales en este tipo de actividades. Siguiente. Para la evaluación de los grupos focales, entonces también al final con el grupo piloto volvimos a hacer esta práctica. De allí encontramos 2 grandes grupos. Entonces tenemos cambios que se realizaron, como las perspectivas que hubieron diferentes durante el proyecto, pero también las dificultades que se generaron a la hora de adoptar este tipo de prácticas, en donde encontramos que, por ejemplo, la falta de infraestructura o la falta de algunas condiciones habilitantes no permitían que las personas adoptaran este tipo de comportamientos y encontraran ciertas barreras para su desarrollo. Siguiente. Entonces, con todo este proceso, lo que hicimos fue construir un nuevo perfil de cómo cambiaron las personas del grupo piloto con nuestro proyecto. Para el dominio de vivienda encontramos que adoptaron prácticas como ahorrar agua y energía y gestionar mejor sus residuos de una manera más arraigada de lo que venían haciendo antes. Para el tema de compras, que se han adoptado bastantes acciones relacionadas con la reparación y el rechazo de bienes innecesarios. Para el tema de movilidad, como les decía, no se evidenciaría un cambio significativo, sin embargo, la población manifestó que su principal medio de transporte era o la bicicleta o el transporte público del municipio. Para temas de alimentación se redujo el consumo de proteína animal y se adoptaron ciertos criterios de compras sostenibles para los alimentos. Y para temas de ocio hubo un incremento en las actividades al aire libre y en la conciencia de seleccionar hábitos y comportamientos de turismo que minimizaran esos impactos ambientales relacionados. Siguiente. Bueno, entonces así fue como llegamos a nuestra propuesta de indicadores. Entonces cabe resaltar que, digamos, se generaron entre 7 a 9 indicadores por cada uno de los dominios. Sin embargo, por efectos de tiempo les vamos a mostrar algunos ejemplos para cada dominio. Siguiente. Para tema de alimentación, entonces lo que principalmente encontramos es comprar local, por ejemplo, evitar el desperdicio de alimentos, criterios de sostenibilidad en los procesos de producción de alimentos y en la reducción de la proteína animal.
Esos fueron como las principales variables. Para temas de vivienda, como les decía, realizar acciones de ahorro de agua y energía en el hogar principalmente, la separación de residuos y también un componente fuerte en temas de residuos especiales o postconsumo. Para el tema de movilidad, tenemos uso de transporte público y uso de la bicicleta como medios de transporte sostenibles, pero también encontramos otros medios de transporte impulsados con combustibles alternativos y también para el uso del carro privado, evitar a toda costa que vaya una persona y fomentar el uso del carro compartido. Siguiente. Para el tema de compras, lo que más nos enfocamos fue productos hechos con procesos sostenibles de producción, pero también en vez de comprar productos, preferir servicios y el hábito de no comprar por moda, descuento o antojo, pues gracias como a la influencia de las redes sociales y todo el marketing que se hace alrededor, fomentar el consumo responsable. Siguiente. Para temas de ocio, como les decía, se dividen en dos principales componentes. Uno es el turismo, entonces fomentar prácticas de turismo sostenible y también el tema de las actividades de ocio, como las fiestas y las celebraciones, ver cómo se puede reducir esos impactos que generamos en estas actividades y reducir las actividades también que realizamos de ocio conectados a algún dispositivo. Entonces le voy a dar paso a la ingeniera Diana para que nos dé las conclusiones y el cierre de la ponencia. Muchas gracias, Marcela. Entonces queríamos simplemente terminar con esas conclusiones. Eh, las encuestas y los grupos focales mostraron una alta disposición para desarrollar acciones sostenibles por parte de la población. Sin embargo, se enfrentan obstáculos como la falta de infraestructura, como se mencionó, y se resalta la importancia de mejorar la educación y el compromiso comunitario. También súper importante el tema de adoptar métodos creativos como juegos y videos es crucial de verdad para mantener ese interés y fomentar las prácticas sostenibles, adaptando los indicadores a las necesidades específicas de la comunidad para evaluaciones mucho más efectivas. Por último, la implementación de un método de medición de estilos de vida sostenibles a partir del desarrollo de cuestionarios y un análisis de la correspondencia múltiple nos permitió proponer estos indicadores que lo que buscan al final es facilitar el seguimiento y la optimización de recursos en proyectos de sostenibilidad. Ese básicamente es como el aporte grande que queríamos dar a partir del proyecto. Bueno, sé que el tiempo se nos acabó, entonces queremos pues agradecerles mucho por su atención. Aquí son algunas, tenemos pues algunas de las redes, la que más utilizamos es Instagram o también está nuestro correo estilosdevida@unbosque.edu.co en caso de que quieran hablar cualquier tipo de información o tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.